He recibido muchas críticas, pero me la pelan y me la seguirán pelando. Navegando por las redes sociales, vi diferentes opiniones con respecto al orgullo LGBT. Bien sabemos, en junio se festeja el orgullo gay. Muchos preguntan, ¿por qué es un orgullo? ¿Por qué se sienten tan especiales? ¿Qué carajos les pasa? Vamos a explicar un poquito de la historia y el por qué se le llama orgullo gay a este movimiento LGBT. El Día Internacional del Orgullo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales es una serie de actos que la comunidad LGBT celebra anualmente y lo hace de forma pública para instalar la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene su lugar el 28 de junio, día en el que se conmemoran los disturbios del Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, de 1969. Estos movimientos marcaron el inicio de la liberación homosexual. Aquí en México se festeja el último sábado de junio con una marcha masiva sobre Reforma y hasta el Zócalo capitalino. La noción básica del orgullo LGBT reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género. Surge como una respuesta política hacia distintos mecanismos que el sistema tradicionalista utiliza contra quienes se desvían de la heteronormatividad, la vergüenza, la exclusión y las agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte de la víctima. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma, como merecedora de respeto o consideración. Esta definición transmite la idea de la dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su conducta o por su orientación sexual. Es decir, ya seamos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, todos tenemos el mismo derecho y el mismo orgullo y dignidad. En este sentido, un concepto equivalente sería hablar de la dignidad LGBT. Los disturbios del Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar conocido como Stonewall del barrio neoyorquino de Greenwich-Ville. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de los Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que los perseguía y generalmente se reconoce como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y también en todo el mundo. Durante la década de los 50s y 60s, los gays y lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal hostil como en el resto de los países del mundo. Todos los estados del país, a excepción de Illinois, penalizaban el sexo homosexual consentido entre dos adultos en el ámbito privado. En 1961, un hombre adulto podía ser acusado de criminal por mantener sexo con otro hombre de manera consensuada en la privacidad de su casa, y podía impartírsele una multa ligera o llegar a pasar entre 5 y 20 años de prisión. En 1971, 20 estados mantenían leyes sobre sexo psicopático, que permitía la detención de homosexuales por esa razón. En Pensilvania y California, los considerados ofensores sexuales podían ser encerrados en las instituciones mentales de por vida y en 7 estados podían ser castrados. Durante la década de los 50s y 60s, la castración, la terapia emética y la hipnosis, la terapia de electroshock y las lobotomías eran los medios usados para los psiquiatras y con esto intentar, entre comillas, curar a los homosexuales de sus deseos. Los primeros grupos homófilos en Estados Unidos
fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales, en su afán de demostrar que las personas homosexuales podían insertarse en la sociedad. Sin embargo, los últimos años de la década de los 60 fueron turbulentos, debido a la confluencia de varias reivindicaciones sociales como el movimiento afroamericano pro derechos civiles de 1955 y 1968. La contracultura de los 60 y las manifestaciones contra la guerra. Este clima beligerante, junto con un ambiente liberal de Greenwich, influyó en el desencadenamiento de los disturbios del Stonewall. Por esos motivos, los grupos LGBT comenzaron a crear lugares para refugiarse, apoyándose mutuamente y creando vínculos de solidaridad. El Stonewall. Así es como surgió el bar Stonewall. No solo era un lugar para la recreatividad y la diversión, sino que funcionaba como un espacio de resistencia política. Es por esto que las autoridades vigilaban la zona y le realizaban detenciones arbitrarias a gays y transexuales en el barrio Greenville, donde estaba el bar. Fue una madrugada de 1969 del 28 de junio cuando estalló la revuelta entre la comunidad LGBT y la policía de Nueva York, por los primeros que se negaban por primera vez a ser arrestados. Alrededor de 150 personas estuvieron en el disturbio. Algunas de ellas fueron arrestadas y golpeadas de manera brutal. Esto hizo que grupos salieran a protestar en el espacio público. Cada vez eran mayores y mejor organizadas. Así se creó Gay Liberation Front, Gay Activist Alliance. Los primeros colectivos que reclamaban al gobierno y a la sociedad un respeto e igualdad de derechos para la diversidad sexual. En 1970, un año después del enfrentamiento del Stonewall, se llevó a cabo una gran marcha en las calles del bar que reunió a bastante gente. Estas manifestaciones se fueron replicando en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo, con el paso de los años, hasta volverse una tradición para hacer visibles las luchas gays, lesbianas, transvestis y transexuales. En nuestro país, las primeras marchas donde participaron los colectivos LGBT se realizaron en 1978, al margen de otros eventos políticos. El 28 de ese año, el Frente Homosexual de la Acción Revolucionaria se unió a una manifestación que conmemoraría la Revolución Cubana. El 2 de octubre fue la primera década de la matanza de Tlatelolco, donde también se formaron pequeños colectivos sexodiversos. Aunque las primeras marchas eran exclusivas del orgullo gay, se llevó a cabo en 1979 y se consideraba el año 1978 como el origen de esta. En el año 2019 se conmemoraron los 71 aniversarios del colectivo en México. El número coincide con otro polémico suceso que ocurrió en 1901 durante el Porfiriato, el baile de los 41. El 18 de noviembre de este año, una redada policíaca arrestó a 42 homosexuales y travestis durante una fiesta privada. La mayoría de la aristocracia, entre esos estaban Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, pero se le separó del resto y se le trató de ocultar su participación, ajustando las cifras oficiales a 41 detenidos. Por eso, el lema de la Marcha del Orgullo Gay de la Ciudad de México de ese año fue Orgullo 41, ser o resistir. A través de las décadas, este desfile se ha convertido en un espacio recreativo para celebrar las libertades que han obtenido la diversidad sexual, pero no se debe de olvidar que la lucha contra la discriminación aún no ha terminado. Este año no tendremos que preocuparnos por si llueve en el Pride, pues la 42ª marcha del orgullo LGBTTIQ sucederá en línea, anunció el comité Incluyet. Y nunca desaparecerán las ganas de llenar las calles de la Ciudad de México con brillos, arcoíris, algarabía y el regocijo de los espectadores libremente como somos. Pero también estamos conscientes de las recomendaciones oficiales para reducir la presencia del coronavirus en nuestra ciudad
y para evitar las congregaciones, aunque sea por fines de junio, habremos retomado varias de nuestras actividades habituales. Algunas medidas preventivas seguirán vigentes y deberemos acatarlas. La fiesta y la diversión y sobre todo la lucha y visibilidad de los derechos y libertades de la comunidad no cesará el próximo sábado 27 de junio, cuando de manera virtual participaremos en las actividades desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Como en cada año, se juntarán activistas, asociaciones civiles y de varios estados del país, y los escucharemos y veremos desde la comunidad de nuestros hogares. El tradicional concierto del Zócalo con estrellas sexodiversas será reemplazado por conciertos digitales. Desde hace 42 años, la Ciudad de México cuenta con su propia marcha del orgullo LGBT. Homologación nacional de los mismos derechos para todas las personas en todo el país. Derecho a la sexual integral, a medicinas, al trabajo incluyente, a la libertad de violencia y discriminación y derecho a la justicia de los crímenes de odio son solo algunos de los puntos de las organizaciones de la Marcha del Orgullo LGBT 2020. Recalcaron en comunicado de prensa, como lo llamaron, en la reivindicación de derechos y de una expresión cultural comprometida. Así que prepárate para vivir el mes del orgullo gay de una manera totalmente diferente e histórica, y aunque a distancia, cercanos en dignidad, lucha, respeto y la libre elección de amar. Aún en pleno siglo XXI, existen muchos países donde los derechos de la comunidad LGBTIQ son limitados o inexistentes. Tal es el caso de Marruecos, Yemen, Nigeria, Irán, Sudán, Somalia. Son solo algunos de los 70 países donde las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo son ilegales o están penalizadas de facto. De ellos, 26 castigan solo a los varones. 11 países castigan con la pena de muerte a las personas adultas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales consensuales o están en una pena posible técnicamente. 26 países tienen penas que van desde los 10 años de cárcel o la cadena perpetua. 31 países los castigan hasta con 8 años de cárcel. 2 países criminalizan el facto este tipo de relaciones. En 9 países del mundo, incluyendo 3 latinoamericanos, existe una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual, sea una forma explícita o por decisión de la justicia. Son Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fiyi y Suiza. Estos implican, en teoría, que todas las leyes inferiores deben incorporarse en un principio y se consideran los países más protectores a nivel legal. En Canadá, la protección constitucional se introdujo en la Carta de los Derechos y Libertades mediante una decisión de la Corte Suprema. Algo importante a tener en cuenta es que el mapa no recoge la implementación efectiva de estas medidas. En los países donde hay más protección legal, esto no significa que la situación en el terreno sea segura o haya hostilidad, asegura Mendoz. En México, por ejemplo, convive la mayor protección legal en una situación de extrema violencia. El mapa no incluye tampoco datos sobre la protección legal de los transexuales, ya que solo habla de la orientación sexual y no de una identidad de género. La protección con base a la orientación sexual protege primordialmente a las personas lesbico, gays y bisexuales, pero si indica la posibilidad de buscar la protección de Estado en caso de la violencia y la no discriminación, así como las cuales avances legales que se han dado en los últimos años. En América Latina, ha habido oportunidades políticas con gobiernos favorables. Este tipo de reclamos, afirma Mendoz, aunque en la actualidad la tendencia es la contraria de amenazas a los avances. En el mapa se puede observar también los países que ofrecen protección contra la discriminación en el empleo. De ellos, en 52 existe una protección amplia contra la discriminación por orientación sexual. Esto incluye también el acceso a bienes y servicios, salud y educación. En América Latina son Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Perú y Uruguay. Otros 3 países latinoamericanos ofrecen protección contra la discriminación en el empleo, pero no en el resto de las categorías.
Aún a pesar de que existe toda una protección que ampara por ley, aún existen muchos crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTIQ. Y es preciso educar en términos de respeto y tolerancia. La clave del respeto radica en el conocimiento. Es normal temerle a lo desconocido, pero hasta el final han demostrado ser personas funcionales y que dejan infinidad de cosas positivas, aportando al país algo más que color, respeto y legalidad. Cero tolerancia e impunidad a los crímenes de odio, y aún queda mucho camino por recorrer, y la batalla de respeto continúa.